con mucha confianza, la queremos mucho, se la revolvemos bien. Y por otro lado tenemos a María Cristina Arbelo, creo que es de las mejores adquisiciones de los últimos años del Centro Médico de Caracas. Tiene egresada de la Central, posgrado en Medicina Interna en el Hospital Universitario también. Es profesor e instructor de la Cátedra de Clínica y Terapéutica A del Servicio de Medicina 1 y la mejor vecina puerta con puerta que pueda tener cualquier persona, se los digo con conocimiento de causa. Ellas nos van a hablar acerca de los cambios en las características clínicas y desenlaces en pacientes hospitalizados por COVID-19 durante 2 años de pandemia, la experiencia en un hospital venezolano que después es nuestra casa. Sin más, vamos a darles un aplauso y una bienvenida a la doctora Tania Monterroca y María Cristina Arbelo. Gracias, Carlos, por la introducción. Voy a comenzar brevemente dando una pequeña reseña de lo que es este trabajo y luego María Cristina va a iniciar la presentación del documento. Pero en principio lo primero que quiero hacer es agradecer a la sociedad médica la oportunidad que nos brindan el área de docencia y de investigación del hospital, que como todos ustedes saben, se ha reestructurado la coordinación docente y de investigación, y en alianza pues con la sociedad médica hemos tenido la oportunidad de conseguir un pequeño espacio para comenzar a hacer algunas actividades docentes. Y fundamentalmente la idea que teníamos o que tenemos en relación a esta actividad es presentar un martes de cada mes trabajos de investigación que se realicen aquí dentro de la institución o realizados por algunos de los miembros de nuestra institución en los últimos años, que consideren pues relevante compartir con nuestra comunidad médica y el resto de la comunidad del centro médico. El otro aspecto pues que hemos considerado para incorporar dentro de esta actividad es la presentación de casos clínicos que se hayan atendido dentro de la institución, que estén bien documentados y que sean de interés para compartir con el resto de nuestros miembros. Entonces, lo que quiero es hacerle a todos, o extenderles a todos una cordial invitación para aquellas personas que tengan algún documento o algún trabajo publicado recientemente y que quieran compartir en este espacio, pues comunicarse con la gente de la coordinación, la licenciada Rangel, para agendar el espacio para presentar bien sea el caso clínico o bien sea el trabajo de investigación. Entonces, hemos decidido darle inicio a esta actividad presentando un trabajo que ya está escrito, está sometido y está en proceso de revisión por los pares en este momento, y es un trabajo que se realizó dentro de nuestra institución, aprovechando pues aprovechando no, pero en el marco pues de la pandemia de los pacientes con COVID-19 que han sido internados en nuestro hospital durante 2 años de pandemia, es decir, desde marzo del 2020, cuando inició la pandemia, los primeros casos que comenzamos a hospitalizar en nuestra institución, hasta el último corte que hicimos, que fue el 28 de febrero del presente año. Este documento se escribió y se realizó en un trabajo colaborativo con 2 personas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 2 doctoras de altísimo prestigio nacional, que son la doctora Flor Puyol y la doctora Rosana Ja. Ambas trabajan en el Centro de Microbiología y Biología Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y son las personas que están analizando toda la secuencia genómica del COVID-19 circulante o las variantes circulantes en nuestro país. Para nosotros ha sido un lujo pues poder compartir y trabajar con estas
especialistas en el área, y como producto de ello pues vamos a compartir con todos ustedes pues, los principales resultados que hemos obtenido en este trabajo. Además de eso, quiero presentarles pues lo que es el grupo de COVID de nuestra institución. Como todos ustedes conocen, pues estas son todas imágenes bien conocidas y familiares por todos. Nosotros trabajamos en forma de unidad, una unidad que estaba constituida por médicos especialistas o de múltiples especialidades: medicina interna, infectología, neumonología, cardiología, gastroenterología, neurología, etcétera, y por supuesto con el apoyo de los especialistas en la unidad de cuidados intensivos. Entonces realmente los autores de este documento son todos los miembros de la unidad de COVID de nuestra institución, además de la doctora Flor Puyol y la doctora Jaspe, que son las personas que trabajan en el IBI y que nos proporcionaron la información sobre la secuencia genómica. Solamente para hacerle esta pequeña introducción, decirles que además de atender, por supuesto, y asistir a todos los pacientes que han asistido a nuestra unidad con el problema del COVID, hemos aprovechado esta pandemia para hacer algo de investigación en nuestra institución. Y como producto de este trabajo, ya hemos publicado 4 documentos, que son esos 4 documentos que ustedes pueden ver ahí. Y este sería el 5º documento. Esperemos pues que tengamos éxito en la publicación de este documento, que resume pues todos los principales hallazgos y los resultados de los desenlaces intrahospitalarios de nuestros pacientes. Y queremos pues que esto no sea más que un estímulo para desarrollar programas y líneas de investigación en nuestra institución, y que la coordinación por supuesto está abierta y está a la orden para todas aquellas iniciativas que quieran desarrollar dentro de la institución en el área de docencia y de investigación. Sin más preámbulos, pues quiero invitar a la doctora Arbelo para que presente el inicio pues, de este documento. Bueno, para comenzar, hablamos que el COVID-19 es la primera pandemia que hemos vivido en los últimos 100 años. Para febrero del 2022 ya había 437 millones de casos reportados a nivel mundial, y de este grupo ya 6 millones habían resultado en desenlaces fatales. En Venezuela, según los datos del CENDES COVID-19, había 515.126 casos acumulados, de los cuales 81.829 eran en Distrito Capital, menos en el estado Miranda, con 5.636 muertes, más de 1.000 en el Distrito Capital. Se han descrito más de 1.900 linajes de COVID-19, de los cuales han sido denominados por la Organización Mundial de la Salud como variantes de interés, VOI, o de preocupación, los VOC, dado su nivel de impacto sobre la salud pública. Dentro de los VOCs ya tenemos el alfa, el beta, el gamma, el delta y el omicron, y los VOIs, el lambda y el mu. Para marzo del 2022 predominaban principalmente el delta y el omicron, y no había ninguna circulación de variantes de interés. Diversas estrategias se han establecido para reducir la transmisión del virus y su impacto a nivel de salud. Tenemos las medidas restrictivas, como por ejemplo las muy conocidas medidas de bioseguridad, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, incluso los cierres masivos, que los vivimos bastante al comienzo de la pandemia aquí en Venezuela. Intervenciones terapéuticas con el uso de los antivirales, antiinflamatorios, le hace los esteroides, el tocilizumab, la tromboprofilaxis y por supuesto la oxigenoterapia. Y finalmente el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, que conducieron a amplias campañas de vacunación desde el año 2021. Es importante señalar que existe una gran brecha porque no existe ningún estudio que haya analizado de manera local las tendencias temporales de las características de los pacientes hospitalizados por COVID-19, su curso intrahospitalario y la mortalidad. Y precisamente este estudio lo que trata es de estudiar de abordar esa brecha. Para eso se diseñó un estudio de pacientes hospitalizados con el diagnóstico de COVID-19 en el Centro Médico de Caracas, con el objetivo de determinar
cuáles eran los cambios en el perfil de los pacientes y sus desenlaces intrahospitalarios durante los 2 años de pandemia. Durante este tiempo se hospitalizaron 1.025 pacientes al Centro Médico de Caracas entre marzo del 2020 y febrero del 2022. 14.6% en el primer brote, 40.5% en el segundo, 33.6% en el tercer brote y 11.3% en el cuarto. Entonces, ¿qué hicimos? Todos los integrantes del equipo COVID empezaron a recopilar la información de estos pacientes en un formulario versión core en español que fue publicado el 23 de abril del 2020 y desarrollado por el estudio ISARIC y la OMS. Este es un formulario que tiene 3 partes. La primera parte, bueno, al momento del ingreso se toman datos a los 3 o las 72 horas del paciente hospitalizado y al momento del egreso, el desenlace. Hay una parte donde están los datos demográficos, los datos epidemiológicos y después hay una descripción de las características clínicas del paciente, de lo que serían los estudios complementarios, los laboratorios, la gasometría de ingreso y además tiene la particularidad de demostrar cuáles fueron, si por ejemplo hubo hemocultivos positivos, urocultivos, etcétera, el uso de los tratamientos antivirales, antiinflamatorios, el tiempo por el cual lo utilizaron, si el paciente ameritó o no el uso de oxígeno, desde oxígeno suplementario hasta ventilación mecánica, si los pacientes estuvieron en terapia intensiva y cuánto tiempo estuvieron en terapia intensiva. Toda esa información, esa base de datos, lo tomaron todos los integrantes del equipo y para hacer este estudio lo que se tomaron fueron ciertas variables, que eran las medidas de gravedad de la enfermedad, los análisis de laboratorio y las tomografías de tórax al momento solamente del ingreso. Se registraron adicionalmente los tratamientos todos, antivirales, antibióticos, antiinflamatorios, nivel de atención requerida, si el paciente había estado en área de hospitalización normal o se había meritado terapia intensiva, la estadía hospitalaria y los desenlaces, que podía ser alta por mejoría, traslado o muerte intrahospitalaria. El diagnóstico de COVID-19 se basó fundamentalmente en la detección de antígenos por SARS o por el resultado positivo de la PCR. Y las muestras de las vías respiratorias se utilizó siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. El criterio más común de ingreso de estos pacientes fue la necesidad de la utilización de oxígeno suplementario. Y el ingreso a UCI fue reservado para los pacientes que tuviesen una insuficiencia respiratoria aguda grave, que requiriesen oxigenoterapia tipo una cánula nasal de alto flujo o ya ventilación mecánica. Clasificamos a los pacientes según gravedad utilizando los lineamientos del Instituto Nacional de Higiene en enfermedad leve, personas que tuviesen cualquiera de los signos o síntomas por COVID, fiebre, tos, odinofagia, malestar, cefalea, mialgias, que no tuviesen disnea o imágenes anormales de tórax en el caso de la enfermedad leve, pacientes con enfermedad moderada donde ya hubiese evidencia de enfermedad de las vías aéreas respiratorias inferiores y que tuvieran una saturación de oxígeno más de 94% aire ambiente, enfermedad grave, aquellos pacientes que tuviesen una frecuencia respiratoria por encima de 30, saturación de oxígeno por debajo de 94% aire ambiente, una PAFI menos de 300 o infiltrados pulmonares en más del 50%, y de esto vamos a hablar un poco más adelante. Enfermedad crítica, personas que tuvieran insuficiencia respiratoria severa, shock séptico o una disfunción multiorgánica. La afectación pulmonar se describió usando las definiciones del glosario de la Sociedad de Fleischner, y este estudio de la tomografía de tórax se hizo 2 tipos de análisis. Un análisis semi-cuantitativo que utilizaba una puntuación de gravedad que fue descrita y fue validada en el 2020 por PAN y colaboradores para cada uno de los 5 lóbulos dependiendo de su grado de afectación, y un análisis cualitativo dependiendo del tipo de imágenes. Las más frecuentemente descritas: vidrio deslustrado, crazy paving, halo inverso, consolidados y otros. La distribución de las anomalías, si eran periféricas o centrales o difusas cuando teníamos de ambos tipos. En este caso tenemos la de vidrio deslustrado, que es una radiopacidad donde se evidencia, remarca el tramado vascular. Tenemos el consolidado, donde esa opacidad ya no permite la evaluación de ese tramado vascular. Y tenemos, por ejemplo, el crazy paving, donde tenemos el vidrio deslustrado asociado a engrosamientos intersticiales, y finalmente la fibrosis con bronquiectasias y el halo inverso, que son rodetes que tienen en su centro una área de vidrio deslustrado. Esa era la descripción. Y muy amablemente nuestros compañeros de radiodiagnóstico nos reportaban las tomografías en 2 partes. Teníamos la descripción de la parte cualitativa,
luego teníamos la puntuación de gravedad, los otros hallazgos y finalmente las conclusiones. En las conclusiones estaba la puntuación total de esa tomografía, que iba hasta 25 puntos. ¿Y cómo se hacía? Este score que fue publicado en el 2020 le daba hasta 5 puntos a cada uno de los lóbulos, 0 puntos si no había ningún tipo de afectación, tal como se ve en la primera tomografía. Daba 1 punto si había menos del 5% de la afectación de ese lóbulo. Por ejemplo, en esta se ve una discreta afectación del lóbulo inferior derecho, o si, por ejemplo, 5 puntos cuando había afectación más del 75%. Aquí ya hay varios lóbulos afectados, pero para que tengan una idea. Al sumar el puntaje de cada uno de esos lóbulos, nos daba ese valor total, que podía ser máximo hasta los 25 puntos. ¿Y qué hicimos con eso? Se introdujo en una calculadora de cuartiles todos los puntajes totales de todas esas tomografías, y eso dio 3 puntos de corte. Al dar esos 3 puntos de corte, nos dividía las tomografías en 4 cuartiles, y esos 4 cuartiles teníamos el primer cuartil de 0 a 8 puntos, el segundo cuartil de 9 a 12 puntos, el tercero los que tenían entre 13 y 16 puntos, y finalmente el cuarto cuartil entre 17 y 25 puntos. Esto para tener la idea al momento de la discusión de los resultados. La circulación de las variantes de SARS-CoV se realizó mediante la identificación de las mismas, haciendo una secuenciación parcial de un fragmento pequeño del gen de la superficie del genoma viral, y finalmente la secuenciación del genoma completo. La estadística descriptiva incluyó la frecuencia en número, los porcentajes en las variables categóricas y la media más desviación estándar para las variables numéricas. Para comparar las variables cuantitativas se utilizó la prueba de ANOVA, y para las variables cualitativas el chi-cuadrado. Se utilizó para considerar un resultado significativo desde el punto de vista estadístico una P menor de 0.05, y el programa estadístico que se utilizó para hacer todo este análisis fue Statistical Version 10 de StatSoft. Ahora les dejo a la doctora Montes de Oca para que les explique los resultados de este estudio. Bueno, vamos a presentarles los resultados más relevantes que encontramos en este trabajo. Pero, como les explicó María Cristina, la idea fundamental de este estudio era comparar las características clínicas y los desenlaces de las 4 olas o 4 brotes, como ustedes lo quieran definir, de pacientes hospitalizados en nuestra institución. Yo les podría decir que esta primera figura es la figura que más información tiene dentro del trabajo. Voy a tratar de explicarle la figura, porque fue una figura en la cual tratamos de expresar la posibilidad de interferencia de diferentes intervenciones en cuanto al comportamiento de los pacientes o el número de pacientes hospitalizados. Ustedes pueden ver en verde, y esto lo tomamos de los datos del CENTE, la curva de número de casos reportados en la población a la cual pertenece el centro médico. Es decir, esto es la población general. Y aquí se tomaron la cantidad de pacientes o la cantidad de casos que han sido reportados por el CENTE, tanto los del Distrito Capital como los del Estado de Miranda, y se hizo una sumatoria por mes, de manera que así nos permitía describir cuál era la curva de los casos reportados en la población general. Eso sería graficado con el eje de la X1 y con la X2, porque esto es una gráfica de doble escala. Presentamos el número de pacientes que fueron internados en la institución en los mismos periodos de tiempo, de manera que pudiéramos determinar cómo era la ola, pues, de pacientes o los brotes de pacientes dentro de nuestra institución. Analizando entonces un poquito en profundidad la gráfica, claramente podemos ver si seguimos el comportamiento de lo que fueron los casos intrahospitalarios que tuvimos en los 2 años, 4 brotes o 4 olas. El primer brote, que fue el de mayor duración, que duró 9 meses, y entre marzo del 2020
a noviembre del 2010, cuando ya hubo el descenso para posteriormente ascender, que sería el segundo brote. El segundo brote sería de diciembre 20 a mayo del 21, el tercer brote de junio 21 a diciembre del 21, y el cuarto y último brote que analizamos en este trabajo de enero del 2022 a febrero del 2022. Si nosotros vemos el comportamiento de ambas curvas, podemos ver que claramente, tanto en la curva de la población global del Distrito Capital y Miranda, como las curvas de los pacientes intrahospitalarios, se describen las cuatro curvas o los cuatro brotes, de manera que podemos decir que hay una concordancia entre el número de casos que tuvimos hospitalizados dentro de la institución y lo que estaba ocurriendo en la población del Distrito Capital y del Estado de Miranda. Como les dije, el periodo o el brote de mayor duración, que fue 9 meses, fue el primer brote, pero los que tuvieron más números de casos fueron el brote 2 y el brote 3, donde estaban alrededor del 35 y 40% de los pacientes hospitalizados en cada uno de ellos. Y el brote de menor duración fue el brote 4, que es el último de los brotes, donde solamente tuvo una duración de 2 meses. ¿Qué más tiene esta gráfica? Esta gráfica tiene en la parte superior la forma como se realizaron las medidas restrictivas a nivel nacional. Todos ustedes pasaron por cada una de ellas, la cuarentena estricta, la flexibilización y restricción. ¿Se acuerdan el 7x7 que duró hasta acá? Luego vino un periodo de flexibilización amplia que fue en diciembre, que le mandaron a soltar el moño a todo el mundo. Después viene otra vez el 7x7 durante todo este periodo, y finalmente pues volvimos con el moño suelto en diciembre para que todos fuéramos felices. Y en triángulo, de manera aquí de forma azul, ustedes pueden ver cómo progresó el programa o la campaña de vacunación a nivel nacional, que las primeras vacunaciones se hicieron el 18 de febrero del año 2021. Y aparte, que es la información que nos facilitó, que nos proporcionó la gente del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, fue la circulación de las variantes. De manera que ustedes pueden ver que vemos durante todo este periodo, desde el primer brote fundamentalmente, no había variantes, sino que había el linaje original, o sea, la cepa original del COVID-19. Luego tenemos en el brote 2 que vemos como se superponen dos colores, hubo el linaje, pero comenzó a aparecer la variante gamma, que fue, digamos, la variante predominante durante todo el periodo del brote 2. El periodo que tuvo más variantes fue el brote 3, como ustedes lo pueden ver aquí, donde hubo superposición de la variante gamma, de la variante mu, que estaría en amarillo, y predominio mayoritariamente de la variante delta. Y finalmente el último brote, donde fundamentalmente o principalmente la variante que hubo en circulación fue el Omicron. Entonces la idea de esta gráfica era mostrarles cómo era el comportamiento según las medidas restrictivas, que ustedes pueden ver cómo después de la medida de flexibilización viene el pico y cómo la campaña de vacunación pudo haber influido para el número de ingresos hospitalarios, y por supuesto determinar cuáles eran las variantes que influían en cada uno de estos brotes, para ver si había alguna influencia en cuanto a la gravedad de los casos atendidos. Esto es una gráfica, esto es una tabla muy cargada, pero proporciona la mayor información de las características clínicas de toda la población de los 1025 pacientes y de los pacientes que fueron atendidos en cada uno de los brotes, con la significancia estadística cuando se compararon los cuatro brotes. Importante destacar que en el último de los brotes, que fue el brote 4, donde la cepa predominante fue el Omicron, fue el brote que tuvo la edad mayor, 68 de media promedio para este brote. Y los brotes que tuvieron la población de menor edad fueron el segundo y el tercer brote.
Importante destacar el comportamiento en cuanto al género, el sexo. Vemos como los dos primeros brotes hubo un franco predominio de pacientes del sexo masculino, 66% y casi 58, 59%, pero luego esto cambió. En el tercer brote podemos ver cómo la proporción de pacientes de hombres y mujeres fueron similares, y en el cuarto brote fue al revés, predominaron los pacientes del sexo femenino. Los diagnósticos, inicialmente, no sé si ustedes se recuerdan, para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad, esto estaba fundamentado en la prueba de PCR que se hacía todo canalizado a través del Instituto Nacional de Higiene, pero luego se comenzaron a utilizar los antígenos y cada vez pues, se utilizó con menos frecuencia el PCR cuando el antígeno daba positivo, y podemos ver entonces como el diagnóstico en los dos últimos brotes predominó el uso de la prueba antigénica. En cuanto a los síntomas, los días de síntomas, vemos como una disminución progresiva del tiempo que transcurría para ingresar los pacientes, siendo en Omicron un periodo más corto. En cuanto a la saturación, los pacientes con menor saturación fueron los pacientes del brote 1 y los de mejor saturación los del brote 3. Y la clasificación que María Cristina les explicó de la enfermedad, lo importante es que ustedes vean cómo el 65% de los dos primeros brotes tuvieron la mayor proporción de los pacientes categorizados como enfermedad grave o enfermedad crítica, mientras que el último de los brotes solamente 44% de los pacientes llegaban a tener los criterios para ser categorizados como enfermedad crítica. Y los días de hospitalización pues disminuyeron de manera progresiva a medida que progresó la pandemia. Estas son las variables de laboratorio, pero rápidamente para mostrarles cómo los pacientes en el primer brote pues tenían una mayor leucocitosis y una mayor neutrofilia, con niveles de creatinina y de urea significativamente mayores. Importante resaltar la ferritina, como los valores de ferritina fueron altos en los tres primeros brotes y muy bajos, mucho más bajos en los pacientes del último y cuarto brote. Esto es el uso de medicación que se utilizó durante la internación de estos pacientes, el uso del remdesivir, el uso de antibióticos y el uso de esteroides. En barras así todas punteaditas tenemos la población total, y luego en colores los 4 brotes. Importante destacar que el uso de remdesivir fue significativamente menor en la primera parte, o sea, en el primer brote, apenas 41% de los pacientes recibieron la medicación, no porque no tuvieran criterio, sino porque no había disponibilidad de la medicación a nivel nacional. Y fíjense cómo en los otros 3 brotes el uso de remdesivir en pacientes hospitalizados estuvo por encima del 90%. En cuanto a los antibióticos, a destacar el sobreuso de antibióticos que tuvimos al inicio de la pandemia, pues todos estábamos en shock con estos pacientes tan graves, con esa cantidad de infiltrados, y por supuesto la tentación del uso de antibióticos, que luego se acompañó de un uso más racional de la antibiótico-terapia al conocer pues, y tener mayor, sentirnos más familiarizados pues, con la evolución y el manejo de estos enfermos, y se mantuvo en 30% en el resto de los brotes. Y el uso de esteroides sistémicos, 88% de los pacientes en el primer brote, y el uso de esteroides sistémicos también fue disminuyendo de manera progresiva, de manera que esto nos indica que si no teníamos hipoxemia, pues no había indicación de esteroides sistémicos. Entonces esto es una forma indirecta de ver que la gravedad de los pacientes a medida que evolucionó la pandemia y que estábamos hospitalizando era menor porque no requerían esteroides sistémicos. Esto es el uso, los hallazgos tomográficos que les explicó María Cristina. Yo solamente me voy a referir a los hallazgos desde el punto de vista del score total de tomografía, que es un score de gravedad o una medida indirecta de la gravedad de la enfermedad, de la extensión a nivel del parénquima pulmonar,
Y tenemos el score total, que podemos ver cómo a medida que progresamos en la pandemia hubo una disminución en la gravedad del score en la tomografía. 7.9 a 12, que fue el promedio en el primer grupo. Y lo mismo ocurrió cuando clasificábamos los pacientes en los cuartiles. Vemos cómo los cuartiles más graves, que eran los cuartiles 4 y 3, cómo fue disminuyendo la proporción de pacientes que estaban dentro de estos cuartiles más graves y cómo aumentó en el brote 3 y en el brote 4 la proporción de pacientes en cuartil 1, que son pacientes más leves. Este es otro aspecto muy importante, por supuesto, los principales desenlaces, que son la mortalidad y los ingresos a la unidad de cuidados intensivos. Esta es la mortalidad en el primer brote, que fue definitivamente el brote más grave. Tuvimos una mortalidad, unos ingresos a terapia intensiva de 23% con un 21% de mortalidad. Pero fíjense lo que ocurrió desde el punto de vista del porcentaje de ingresos a terapia intensiva y con la mortalidad, llegando a tener finalmente una mortalidad que se nos estabilizó en los últimos meses en alrededor de un 7%. Y este es otro hallazgo interesante que recolectamos, que fue la vacunación. Nosotros comenzamos como rutina a recolectar la data o la información sobre el antecedente de vacunación a partir del mes de julio del 2021. De manera que anterior a esa fecha, pues no disponemos de datos y solamente presentamos pues los datos que pudimos recoger. Esto es la proporción de pacientes, fíjense cómo fue disminuyendo la proporción de pacientes no vacunados, que los tenemos aquí, o sea que no tenían ningún tipo de vacuna, y cómo se comportó en verde la proporción de pacientes con esquema de vacunación completo, de manera que en el brote 4, como ustedes lo pueden ver aquí, más del 80% de los pacientes que ingresábamos a la institución por COVID tenían un esquema de vacunación completo. Esos serían, digamos, los principales resultados que analizamos en el estudio. Vamos a hablar un poquito sobre la discusión. Consideramos que los principales hallazgos los podemos dividir en 3 categorías. El primero es que se registraron diferencias, que ya se las he comentado, en el número de casos y en la duración de cada uno de estos brotes. ¿Okay? El primer brote fue el de mayor duración, 14% de los ingresos. El cuarto brote fue el de menor duración, con 11% de los ingresos. El segundo y el tercer brote tuvieron una duración similar, pero fueron los brotes donde se ingresaron la mayor proporción de pacientes. Y similar comportamiento en el número de casos, pues se observó en los casos registrados en la población de Distrito Federal y de Miranda. Segundo, este es el hallazgo de las variables. Durante el primer brote no circuló ninguna variante, en el segundo se caracterizó por la variante gamma, el tercero por una combinación de gamma, delta y mu con predominio de delta, y el cuarto, como ustedes saben, con fundamentalmente omicron. Y en cuanto a las características, la edad promedio fue mayor en el cuarto brote, mientras que la proporción de pacientes masculinos, la gravedad de la enfermedad, la estancia hospitalaria, los ingresos en la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad, podemos ver cómo fueron disminuyendo a medida que progresó la pandemia. Es probable que los principales factores que hayan influido en el elevado número de ingresos durante el segundo y el tercer brote se deban a la elevada transmisibilidad y la alta patogeneidad de las variantes circulantes, que fueron las gamma y delta. Es decir, gamma y delta fueron muy transmisibles y muy patógenas. Y por supuesto esto vino acompañado, como lo vimos en la primera figura, de una flexibilización de las medidas restrictivas, que por supuesto todo el caldo pues se puso, todos los ingredientes del caldo estaban dados para que sucediera lo que sucedió. El predominio de la variante Omicron, que todos sabemos que es muy transmisible pero que tiene baja patogenidad, fue la que predominó en el cuarto brote, y que probablemente el comportamiento de este cuarto brote también haya influido lo que conocemos pues del programa del avance en el programa de vacunación,
que probablemente, no podemos garantizarlo, pero probablemente influyó en la menor gravedad de estos enfermos. Los hallazgos nuestros van en línea con otras publicaciones, ya sea europeas o publicaciones de América Latina, donde solamente un estudio similar fue realizado en Brasil, y realmente tenemos ese comportamiento que a medida que progresó la pandemia, pues a pesar de que los casos el número de casos era grande, pues iba disminuyendo la gravedad de los enfermos e iba disminuyendo la mortalidad. Son múltiples los factores que pueden ayudar a explicar los hallazgos, pero vamos a hablar un poquito de la mortalidad. Sin duda alguna que el efecto aprendizaje tiene que habernos influido. La disponibilidad de mejores fármacos también y de conocimientos, por supuesto que también debe haber influido. Como les dije, apenas el 41% de los pacientes del primer brote recibieron Remdesivir, a diferencia de los otros brotes donde más del 90% de los pacientes recibieron Remdesivir, y también pues las evidencias nos muestran que hubo un uso más racional de los antibióticos a medida que evolucionó la pandemia. La disminución en la edad durante el segundo y el tercer brote, podemos pensar que pudiera estar influida por el efecto que tuvo al principio la campaña de vacunación. Sabemos que se dio prioridad a los individuos de mayor edad, entonces quedaban más expuestos los pacientes de menor edad. Y esto probablemente puede haber influido en la edad que observamos en los pacientes en el segundo y en el tercer brote. También es probable que las variantes circulantes hayan tenido una gran influencia en los desenlaces que hemos mencionado, y destacar pues que durante el periodo de Omicron es bien conocido que es menos patógena, pero que probablemente también en este periodo pues el 80% de la vacunación de los pacientes hospitalizados, por supuesto que esto tiene que haber influido en la evolución de estos enfermos. Y es interesante destacar que a pesar de ser la población de mayor edad, porque los pacientes que tuvieron mayor edad fueron del brote 4, pues tuvieron menor mortalidad. Y definitivamente esto tiene que ir de la mano de la menor patogenidad de la variante circulante Omicron, pero también del avance, por supuesto, del manejo y del programa de vacunación a nivel nacional. En conclusión, pues hemos tratado de resumirles en estos minutos pues lo que pudimos evaluar en este análisis de los 2 años de pandemia. Los resultados entonces del presente estudio muestran cómo son los cambios en el tiempo en las características clínicas de los pacientes hospitalizados en nuestra institución con el diagnóstico de COVID-19 y la mejoría progresiva en la gravedad de la enfermedad y de los desenlaces que obtuvimos a nivel intrahospitalario. Es probable que los cambios en la variante, las mejorías, la mejora en el manejo de la enfermedad y el programa de vacunación hayan influido pues, en el comportamiento de estos casos. Los hallazgos definitivamente pueden ayudarnos a comprender mejor la evolución de los pacientes con COVID-19 que requieren manejo intrahospitalario en nuestro entorno y, por supuesto, contribuir a las definiciones de las políticas públicas sanitarias de nuestra región. Espero que era todo. Podemos abrir el espacio para preguntas y María Cristina, véngase para que conteste usted también. Por favor. ¿Ustedes pudieron en algún momento cuantificar las secuelas de la enfermedad por los periodos, por los 4 periodos que ustedes escribieron en su trabajo? Bueno, eso está registrado en la base de datos grande que se recogió, pero digamos que lo podríamos dejar para un siguiente trabajo, pero la información sí está recaudada. Y dentro de las secuelas, ¿cuál es la más frecuente? La fibrosis pulmonar, los cambios a nivel pulmonar, insuficiencia renal, también podría ser alguna, y problemas cardiovasculares. Ajá. Perdón. ¿Está aprendido? Sí, ¿no? Sí. Es importante destacar, eso no
no lo comentamos, pero nosotros tuvimos un seguimiento de telemedicina de los pacientes que ingresaban. La doctora Sánchez, que la vi por allá, pero que no está aquí, tal vez pudiera ayudarnos con algún comentario, pero la doctora Sánchez era la que canalizaba todo el seguimiento una vez que los pacientes eran egresados de la institución. Y por supuesto, ya una vez que ella nos daba de alta, pues cada paciente iba a su médico de referencia original. Pero no sé, Laurita, si tú querías comentarme en el seguimiento que hiciste de los pacientes, ¿cuáles eran de los problemas que persistían, la pregunta de las secuelas o COVID, que tú pudiste identificar con mayor frecuencia, cosas que no hemos analizado, pero que bueno, no es un motivo pues, probablemente de otro trabajo que podemos realizar más adelante? Buenas tardes. Bueno, de las secuelas que más vi en el seguimiento fue las taquicardias post-COVID, generalmente se presentaban entre la tercera y la cuarta semana, mareos, cefalea e insomnio, pero la gran mayoría de los pacientes mejoraban, o por lo menos era lo que me informaban. Muchos de ellos se perdían, entonces también por eso era difícil mantener el control, y muchos de los pacientes también tenían sus médicos en otras instituciones, entonces se les indicaba ir con su médico tratante para ya hacer su control post-COVID. Pero la mayoría de los pacientes eso, las taquicardias post-COVID y cefalea, insomnio y mareo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? La fibrosis pulmonar, María, quizás no entra ya en los estudios de ustedes porque no se está cuantificando como tal y no entran con el protocolo COVID, pero las estamos viendo con muchísima frecuencia, tardías. Sí. Y hoy casualmente nos cuestionábamos qué tan progresivas van a ser o no, si se van a detener en un momento o va a comportarse como la fibrosis pulmonar idiopática, que es progresiva, ¿no? Sí. Pero lo estoy viendo tanto acá como en la otra institución, que trabajaban por otra cosa o van por chequeo a título personal, ni siquiera mandados por el médico, y hay fibrosis en pacientes que habían no tenido tantos cambios. Sí. Eso es una de las preocupaciones mayores que ha dejado el COVID, los cambios residuales a nivel pulmonar. Es más, lo que está descrito, Ana, que yo haya revisado, y hay como un par de artículos de seguimiento de los pacientes de los cambios de fibrosis, es que el 70% de los pacientes a los 9 meses revierten las progresiones y que los otros 15% revierte después de 3 meses adicionales. O sea que es una fibrosis reversible. Al decirte que es una fibrosis reversible, entonces ya no es fibrosis. Porque fibrosis pulmonar es un término que es irreversible. ¿Okay? Entonces ya no se está usando el término de fibrosis pulmonar, sino cambio fibrosis laica. O sea que simulan fibrosis, pero que no son fibrosis, porque revierten con el tiempo. Eso yo te puedo facilitar los trabajos estos que te estoy mencionando, pero hasta ahí es donde y lo que yo he visto en la consulta, en el seguimiento de estos pacientes que han estado en terapia intensiva, intubados, muchos con traqueostomía, que tienen unas tomografías de espanto, de salir corriendo con lesiones de cruzamiento septal, con bronquiectasia retráctil, con imagen cavitada. Es que tengo pacientes que tienen tomografía absolutamente normal y funcionalismo pulmonar completo absolutamente normal un año después del evento que tuvieron intrahospitalario. De manera que yo sí creo que no es una enfermedad progresiva. La gente que ha intentado utilizar antifibróticos como el intendanib o la pirfenidona en estos han fracasado porque no es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que revierte y definitivamente no tiene nada que ver con la fibrosis pulmonar idiopática, variedad usual o con las inespecíficas o con todas estas enfermedades intersticiales que son progresivas y que tienen muy mal pronóstico y pobre respuesta al tratamiento. Esto es otra enfermedad y afortunadamente la información disponible pues, es muy alentadora.
¿Alguien más? María, me parece, bueno, primero lo quiero felicitar por haber aprovechado esta tragedia que ha sido de todos los años, pero en recolectar esa cantidad de data, compararla con lo que estaba pasando en otro sitio del mundo, realmente una pandemia que tenía 100 años sin ocurrir, como decían al principio, y una serie de datos que no está, yo creo que uno está aprendiendo permanentemente de lo que pasa con el COVID y lo que ha pasado con el COVID. Por ejemplo, el tema de la reversibilidad yo no lo tenía claro, más bien pensé que era, y casi hubiera discutido que era residual, que era permanente. No, Interesante. lo que está descrito es que mejora. Sí. Bueno, ¿no? Sí, que había ese conocimiento, esa idea general de que era. Sí. Por eso ahora la llaman, como les digo, cambios fibrosis-like, y no como fibrosis, porque eso ya cuando tú tienes establecida una fibrosis, eso no es reversible. ¿Okay? Bueno, si no hay más comentarios, nuevamente agradecerles. En la parte de afuera hay un pequeño refrigerador para los que quieran. Esto vale, Tenemos pasapalo para. Vamos a celebrar. Tenemos los pasapalos. Pasa, sírvete unos pasapalos de traje. Pensando en ti. También puedo hacer este trabajo. Feliz cumpleaños.